El aire acondicionado de mi oficina zumbaba como un enjambre de abejas moribundas. Afuera, la Ciudad de México hervía bajo un sol de justicia, pero yo sentía más frío que en el invierno más crudo. Las cifras en mi pantalla no mentían: 5.200.000 en deudas, 3.800.000 en pagos pendientes, 1.400.000 pesos en nóminas atrasadas. Mi imperio gastronómico se reducía a 2 restaurantes fantasmas donde los meseros cobraban más propinas que lo que ingresábamos en caja. El teléfono vibró. Era Mariana por 5ª vez esta semana, seguramente para recordarme lo mierda que era por no pagar la pensión de los niños. Como si tuviera de dónde. Colgué sin contestar y me serví otro trago de ese whisky pirata que sabía a derrota y resaca. «Jefe». Entró Ricardo, mi gerente más leal, el único que no me había abandonado. «Los de Provecarnes están abajo. Dicen que si no les pagamos hoy, nos cortan el suministro». «¿Y qué quieren que haga? Que les pague con las gracias». Le escupí, inmediatamente arrepentido. Ricardo llevaba 6 años conmigo, desde el primer local. Ahora tenía ojeras hasta la barbilla y un traje que le quedaba grande desde que perdió 10 kilos de puro estrés. Mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Rodrigo, mi único amigo que aún me hablaba. «Güey, ya estoy fuera. Te presento al tipo de que te hablé. No me falles». El antro en la Doctores olía a cerveza derramada y desinfectante barato. Rodrigo me esperaba en la barra, tomando una cerveza con el ceño fruncido. «¿Quién chingados es este tipo tan importante?», pregunté mientras pedía un tequila doble. «Se llama Sebastián, un inversionista especial. Ayudó a un compa del golf cuando estaba hasta el cuello». Rodrigo bajó la voz. «Dicen que hace milagros, pero tiene sus condiciones». Antes de que pudiera preguntar, una mano helada se posó en mi hombro. «Don Héctor Mendoza, qué honor». El tipo vestía un traje negro que brillaba como si estuviera mojado, aunque no había llovido en semanas. Su sonrisa mostraba dientes demasiado perfectos, demasiado blancos, pero eran sus ojos lo que me heló la sangre, pupilas tan negras que no reflejaban la luz del bar. La conversación que siguió fue como un sueño febril. Sabía cosas imposibles, el número exacto que le debía al SAT, los nombres de mis amantes, incluso lo que le dije a mi padre en su lecho de muerte. Cuando mencionó a mi hermano pequeño, el accidente que nadie más conocía, casi me atraganto con mi trago. «Te ofrezco 10 años, Héctor», susurró mientras el ruido del bar se desvanecía como si alguien bajara el volumen al mundo. 10 años de éxito que harán ver tu antigua gloria como miseria. Todo lo que perdiste, y mucho más. Cuando le pregunté el precio, solo rió. «Nada que no puedas pagar. Solo un entendimiento entre caballeros». No hubo contrato escrito. Solo un apretón de manos que quemó como hielo seco, y un alfiler que apareció misteriosamente en su mano para sacarme una gota de sangre que desapareció en su pañuelo de seda. Al día siguiente desperté con el peor dolor de cabeza de mi vida, y 3 millones de pesos depositados en mi cuenta. Un correo del banco confirmando la reestructuración de mis deudas. Y Mariana, mi maldita ex, enviándome un mensaje después de 2 años de silencio. «Héctor, necesitamos hablar. Los niños te extrañan». Mientras leía los mensajes, noté algo extraño en el espejo del baño. Mi reflejo parpadeó un segundo después que yo, y por un instante, creí ver a alguien parado detrás de mí, sonriendo. El sonido del Martini Shaker en mi nuevo bar privado sonaba como campanitas de éxito. 6 meses después del trato, mi oficina ahora ocupaba el piso completo de un rascacielos en Reforma. Los números en mi pantalla eran un sueño. 12 millones en ganancias este mes, 47 millones en el trimestre. «Jefe», llegó el champán que pidió. Ricardo entró con una botella de Dom Perignon que costaba más que su sueldo de hace un año. Ahora vestía trajes a la medida y tenía un Rolex que le regalé por su cumpleaños. «¿Qué celebramos hoy, jefe?», preguntó mientras descorchaba la botella. «La nueva franquicia en Dubái», respondí, haciendo chocar mi copa contra la suya. Pero en realidad celebraba que anoche soñé con Sebastián por primera vez en semanas.
El sueño siempre era igual, un pasillo infinito con paredes que respiraban, y al final, él sentado en un trono hecho de huesos, sonriendo con esos dientes perfectos. ¿Te gusta lo que ves, Héctor?, me preguntaba mientras pasaban imágenes de mis nuevos yates, mis propiedades, mi cara en revistas financieras. Desperté sobresaltado cuando mi nuevo asistente personal tocó la puerta. Don Héctor, su cita de las 11 está aquí. Era Valeria, la estrella de telenovelas con la que llevaba saliendo 3 meses. Antes me hubiera matado por una mujer así, pero ahora... ¿Todo bien, mi amor?, preguntó mientras se acomodaba en mi regazo. Sus dedos acariciaban mi nuca, pero sentí un escalofrío cuando noté que su perfume olía exactamente igual que el humo en el bar donde conocí a Sebastián. El almuerzo fue interrumpido por una llamada del banco. Don Mendoza, queremos felicitarlo por ser el cliente con mayor crecimiento este año. Colgué sin prestar atención. Hace un año me rogaban por pagos, ahora me lameaban las botas. Esa noche, mientras Valeria dormía en mi penthouse, me quedé viendo la ciudad desde el balcón. El aire olía a lluvia, igual que la noche de mi quiebra. Fue entonces cuando lo noté. El espejo del baño reflejaba algo imposible. Yo estaba de espaldas, pero mi reflejo me miraba directamente, con una sonrisa que no era mía. El primer aniversario del trato lo celebré comprando un Bugatti. El segundo, con una isla privada en el Caribe. Pero cuando se cumplieron 730 días exactos, recibí un mensaje en un número que no estaba guardado en mi teléfono. Es hora del primer pago. Javier Morales, Oficinas Torres Norte, mañana al mediodía. Javier era mi socio fundador, el que puso su casa como garantía cuando empezamos. El único que no me abandonó durante la quiebra. El que me cubrió cuando Mariana me demandó por pensión. Esa noche, Sebastián apareció en mi suite del Four Seasons. No entró por la puerta, simplemente estaba ahí, sentado en el sillón frente a mi cama, jugando con un cuchillo de cocina que reconocí al instante, el mismo que usábamos en nuestro primer restaurante. No es personal, Héctor, dijo mientras la hoja danzaba entre sus dedos. Es contabilidad. Debes equilibrar los libros. ¿Qué tengo que hacer exactamente?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Sebastián se inclinó hacia adelante, y por primera vez vi lo que había detrás de sus ojos. Un abismo sin fondo donde algo se movía. Mañana a las 11:47, Javier recibirá una llamada. Asegúrate de que tome ese elevador. Al día siguiente, en la reunión de socios, mis manos sudaban tanto que dejaban marcas en los documentos. Javier, siempre leal, firmó todo sin leer cuando sonó su teléfono. Es la escuela de mi hija, dijo mientras se levantaba. Voy al piso de contabilidad y vuelvo. El elevador se estrelló en el piso 12. Los periódicos hablarían de falla mecánica. Pero yo vi la foto del accidente, entre los hierros retorcidos, una figura oscura sonriendo hacia la cámara de seguridad. Esa noche, mi cuenta recibió 20 millones de pesos adicionales. Y cuando me miré al espejo, mi reflejo parpadeó, y esta vez, me guiñó un ojo. Para el 5º año, ya no reconocía al hombre en las revistas de negocios. Mi fortuna superaba los 800 millones de pesos. Tenía un equipo de fútbol, una cadena de hoteles, hasta mi propia marca de tequila. Pero las noches eran cada vez más largas. Valeria dejó de dormir conmigo después de que me despertara gritando por tercera vez. No eres el mismo, lloró mientras empacaba. Tus ojos, a veces no son los tuyos. Los espejos eran lo peor. A veces veía cosas moviéndose detrás de mí. Otras veces, mi reflejo hablaba cuando yo no lo hacía. Los doctores diagnosticaron estrés extremo y me recetaron pastillas que no funcionaban. El 5º pago fue mi hermano menor. Accidente vehicular, dijeron los reportes. Pero yo había firmado los papeles que lo enviaban por esa carretera. Cuando el noticiero mostró los restos del auto, juré ver huellas de garras en el capó. Sebastián comenzó a aparecer más seguido, ya no solo en sueños. A veces lo veía sentado en mi oficina, jugando con ese maldito cuchillo. Quedan 4 años, Héctor, susurraba,
y el mejor está por venir. La gota que derramó el vaso fue cuando el sacerdote que consulté en secreto apareció decapitado al día siguiente. El forense dijo herida limpia, como por guillotina. Pero yo sabía la verdad. Sebastián me había enviado un mensaje. Hoy se cumplen 3.652 días desde el trato, el 10º año. Mi reloj de 300,000 pesos marca las 11:47 de la noche, la misma hora del accidente de Javier. Todo mi dinero no puede comprar lo que perdí, mi hermano, mis amigos, mi alma. Hasta mi ex mujer y mis hijos desaparecieron misteriosamente el mes pasado. Los periódicos dicen que se fueron al extranjero, pero yo encontré el cuchillo de nuestro primer restaurante clavado en la puerta de mi casa, con una nota: siempre guardo mis promesas. El penthouse está silencioso. Hasta el ruido de la ciudad se ha apagado. Sé que viene. Lo he visto moviéndose en los espejos toda la semana, cada vez más claro, más real. Acaban de tocar el timbre. No, corríjame, el timbre no sonó. Simplemente sé que está aquí. La puerta se abre sola, y ese aroma a azufre y lujo invade la habitación. Puntual como siempre, Héctor, dice la voz que ha atormentado mis sueños por una década. Sebastián entra luciendo el mismo traje negro, pero ahora veo lo que siempre escondió. Los cuernos apenas visibles bajo su pelo impecable, el brillo rojizo en sus ojos, las sombras que se arrastran a sus pies como serpientes vivas. Extiende una mano perfecta. Ven, dice con una sonrisa que muestra demasiados dientes. Tu imperio te espera. Y lo más terrorífico de todo es que una parte de mí está ansiosa por seguirle. Ese día, el sol estaba más cabrón que nunca. Casi mediodía y ya sentía como si me estuvieran asando vivo. Me agaché, agarré un puño de tierra seca y la dejé caer entre los dedos. Ni una maldita gota de humedad. La milpa se veía mustia, las hojas amarillas, los elotes chiquitos y raquíticos. Ni pa, los frijoles va a dar esta vez. Escupí en el suelo, frustrado. Llevaba 3 años seguidos perdiendo cosechas. Primero fue la sequía, luego las plagas, y ahora, aunque había trabajado como burro, la tierra no daba ni para pagar lo que le debía al banco. Don Ramiro, el prestamista, ya me había dicho que si no le pagaba en un mes, me quitaría el terreno. Pinche vida de perro, grité, pateando un terrón con tanta rabia que hasta me dolió el pie. Al caer la tarde, me senté en la sombra de un mezquite, sudado y polvoso. Mi esposa, Marta, me había mandado un mensaje. Chepo, el niño sigue con fiebre. El doctor dice que necesita esos medicamentos, pero... No terminaba el mensaje, pero lo entendí. No teníamos dinero. Fue entonces que llegó doña Lupe, mi vecina, con su rebozo negro y su andar cansado. Chepo, mi hijo, ¿qué pasó? Te ves hecho mierda, me dijo, ofreciéndome una tortilla con sal. Pura chinga y nada que sale bien, doña, suspiré, mordiendo la tortilla. Ella se sentó a mi lado y me miró con esos ojos viejos que parecían saber demasiado. Oye, Chepo, ¿has oído hablar de don Eulogio? ¿El brujo ese que vive en el cerro? No es brujo, mi hijo, bajó la voz. Es otra cosa. Dicen que hace tratos, que ayuda a la gente cuando ya no hay salida. ¿Tratos?, pregunté, arqueando una ceja. Sí, pero no son de Dios, susurró, persignándose. Me quedé callado un rato. Luego miré mis manos llenas de callos, la tierra infértil, y pensé en mi hijo enfermo. ¿Dónde queda? La luna estaba roja esa noche, como manchada de sangre. Caminé por el cerro, sintiendo cada piedra bajo mis huaraches, el viento silbando entre los nopales. No llevaba más que mi machete y una botella de mezcal para el valor. La casa de don Eulogio era una choza de adobe, medio derruida, con velas negras que ardían sin consumirse. El aire olía a azufre, como cuando cae un rayo. Respiré hondo y toqué la puerta. «Pasen, Chepo», dijo una voz desde adentro, antes de que mi puño llegara a la madera. Me helé. ¿Cómo sabía mi nombre? La puerta se abrió sola. Adentro,
El humo de incienso espeso me hizo toser. Don Eulogio estaba sentado en una silla de madera, vestido de negro, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Ya te esperaba», dijo, señalando un asiento frente a él. Me senté, sintiendo un escalofrío. Doña Lupe me dijo que usted podía ayudar. «Ayudar, sí», rió, mostrando dientes amarillos. «Pero no soy caridad, Chepo. Todo tiene un precio». «¿Qué clase de precio?» Sus ojos brillaron como brasas. «Dime qué quieres, y yo te digo que me das a cambio». El cuarto estaba lleno de sombras que bailaban con las velas. En un rincón vi cosas que no entendía, frascos con líquidos turbios, hierbas secas colgando del techo, y lo que juré era un cráneo humano sobre un altar. Me pasé la mano por la cara, tratando de calmarme. «Mire, don Eulogio», empecé, tratando de que no me temblara la voz. «Lo que pasa es que la cosecha se perdió otra vez. Debo dinero y mi hijo está enfermo. Necesito, no sé, una oportunidad». El viejo se rió, un sonido como de hojas secas siendo pisoteadas. «Todos vienen por lo mismo. Dinero, salud, amor», hizo un gesto despectivo. «Pero dime, Chepo, ¿qué estás dispuesto a dar?» Me quedé callado. ¿Qué tenía yo que pudiera interesarle a un brujo? «No tengo nada de valor», admití. «Todos tienen algo», gritó de pronto, haciendo que me estremeciera. «Tu fuerza, tus años, tus recuerdos, o tu alma». El aire se puso frío de repente. «¿Mi alma?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Don Eulogio se levantó y caminó hacia un baúl viejo. Cuando lo abrió, vi montones de papeles amarillentos atados con cintas rojas. Sacó uno y lo extendió sobre la mesa. «Un simple contrato», dijo. 10 años de prosperidad. Dinero, salud, todo lo que pidas. Y cuando se cumpla el plazo, yo vengo por lo acordado». Mis manos sudaban. Esto era una locura. Pero entonces pensé en Marta cosiendo ropa ajena hasta altas horas, en mi hijo tosiendo en la noche. ¿Y si no firmo? El viejo encogió sus hombros delgados. «Te vas ahora mismo, pero mañana despertarás igual de pobre, igual de desesperado. La decisión es tuya, campesino». El reloj de pared marcaba la medianoche cuando tomé la pluma. La pluma pesaba como un ladrillo en mi mano. Don Eulogio observaba cada uno de mis movimientos con esos ojos que parecían ver hasta mis pensamientos más oscuros. «¿Y cómo sé que cumplirá su parte?», pregunté, tratando de ganar tiempo. El anciano sonrió y chasqueó los dedos. De la nada apareció una bolsa de cuero que cayó sobre la mesa con un sonido metálico. Cuando la abrí, vi que estaba llena de monedas de oro. «Primer pago por adelantado», dijo. «Prueba de buena fe». Las monedas estaban frías al tacto. Giré una entre mis dedos y vi mi propio reflejo distorsionado en el metal brillante. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. 10 años no es nada, susurró el viejo, acercándose. «Imagínate, Chepo, tu familia bien alimentada, tu hijo con los mejores médicos, tierras fértiles. ¿Qué son 10 años comparado con eso?». El corazón me latía tan fuerte que casi escuchaba el bombeo en mis oídos. Por un momento, vi todo lo que podría tener: una casa de verdad, no esta choza de lámina, medicinas para el pequeño, Marta con vestidos nuevos. «¿Y después de los 10 años?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Don Eulogio se encogió de hombros. «Después, bueno, eso ya no será tu problema, ¿verdad?». Mis dedos temblaban cuando acerqué la pluma al papel. Justo cuando iba a firmar, un gallo cantó en la distancia. El viejo maldijo en una lengua que no entendí. «Rápido», urgió. «Firma ahora o el trato se cancela». Con un último suspiro, tracé mi nombre en el contrato. En el instante en que levanté la pluma, las velas se apagaron y sentí como si algo frío me atravesara el pecho. Cuando encendí mi lámpara, Don Eulogio había desaparecido. Solo quedaba la bolsa de oro sobre la mesa y un olor a azufre que me hacía lagrimear los ojos. Al día siguiente, todo cambió. Llegó un hombre alto con sombrero de cowboy preguntando por mí. Resultó ser un empresario gringo que decía que mi tierra tenía vetas de plata.
Me ofreció una cantidad que me dejó sin habla. ¿Estás seguro? Pregunté, incrédulo. Esta tierra nunca ha dado nada bueno. El gringo se rió. Amigo, tú no sabes lo que tienes bajo tus pies. En menos de un mes, tenía más dinero del que hubiera imaginado. Construí una casa de verdad, con piso de cemento y todo. Compré medicinas caras para mi hijo, que milagrosamente se recuperó. Marta lloró cuando le regalé su primera lavadora. Pero entonces empezaron las cosas raras. Primero fueron los sueños. Cada noche, el mismo, un reloj de arena gigante, y la arena cayendo demasiado rápido. Luego los animales, los perros del pueblo me ladraban como si fuera un extraño. Las gallinas dejaron de poner huevos cuando yo pasaba cerca. Lo peor fue cuando mi hijo, el pequeño Luis, me preguntó una noche: «Papá, ¿por qué ya no te calientas con nosotros?» «¿Qué dices, mi hijo?», pregunté, confundido. El niño se acercó y puso su manita sobre la mía. «Tu mano está fría, papá, como la de un muerto». Esa noche me miré largo rato en el espejo del baño. Mis ojos, ¿siempre habían sido tan oscuros? ¿Y mi piel tan pálida? Fue entonces que noté algo en mi pecho, justo sobre el corazón, una marca negra, como un número quemado en la piel. El 10, luego 9, y cada mañana que pasaba, el número disminuía. Cuando solo faltaban 3 años en el contrato, no aguanté más. Regresé al cerro, pero la casa de don Eulogio ya no era una simple choza. Ahora era una construcción grande, con puertas negras y ventanas que parecían ojos vigilantes. El viejo me recibió vestido de traje fino, con zapatos que brillaban. «Chepo, qué sorpresa», dijo, sonriendo con todos sus dientes. «¿Viniste a renegociar? Quiero cancelar el trato», grité, sacando el contrato arrugado de mi bolsillo. «Tome su maldito dinero». Don Eulogio se rió, una risa que hacía eco en las paredes. «Los contratos no se cancelan, campesino». «Pero», hizo una pausa dramática, «podemos hacer un cambio». «¿Qué clase de cambio?» «Alguien más puede tomar tu lugar», dijo, acercándose. «Tu esposa, tal vez. O mejor, tu hijo. 10 años de él por tu libertad». Sentí como si me hubieran apuñalado. «Nunca», rugí. «Prefiero pudrirme en el infierno». El anciano se encogió de hombros. «Como quieras. Aún tienes 3 años para pensarlo». Se acercó y me susurró al oído: «El niño es joven, ni siquiera recordaría haberte tenido como padre». Salí corriendo de ahí, con su risa persiguiéndome colina abajo. Esa noche, mientras miraba a mi familia dormir, tomé una decisión. Saqué el contrato y lo puse sobre la mesa de la cocina. Con manos temblorosas, encendí un fósforo. «Lo siento mucho», murmuré, mientras las llamas consumían el papel. Al día siguiente, todo había desaparecido: la casa, el dinero, las tierras. Volvimos a nuestra vieja choza, a nuestra vida de pobreza. Pero cuando mi hijo me abrazó al despertar, sus brazos estaban calientes. Y por primera vez en años, yo también. No mames, nunca pensé que llegaría a esto. Pero ahí estaba yo, parado en medio de un cerro a las 3 de la mañana, con una botella de mezcal a medio terminar y un dibujo de un pentagrama bien culero hecho con gis en el suelo. Todo porque mi vida era una reverenda porquería. Había perdido el jale, mi ex se llevó hasta al perro, y eso sí me dolió más que lo otro, y debía más lana de la que podría pagar aunque me pusiera a vender órganos. Entonces, entre el alcohol y la desesperación, recordé una plática de mi abuelo: «Si alguna vez estás bien jodido, muchacho, hay otras opciones». Claro, el viejo hablaba de chamullos con el diablo como si fuera algo normal, como pedir un préstamo en el banco. Total, que me armé de valor, o de borrachera, y recité una mamada que encontré en internet. Si hay algún cabrón aquí que me escuche, quiero un trato. Nada pasó al principio. Me reí de mí mismo como pendejo, hasta que el viento se paró de golpe y sentí un pinche escalofrío que se me clavó hasta los huesos. Y entonces, apareció él. No era rojo, ni tenía cuernos.
Parecía más bien un vato en traje, como esos ejecutivos mamones de Santa Fe, pero con unos ojos negros que no reflejaban nada. Y sonreía. ¿En serio quieres un trato, Miguel?, dijo, y su voz sonaba como si 50 personas hablaran al mismo tiempo. En ese momento, quise echarme a correr, pero ya estaba hasta la madre. Así que, con la poca dignidad que me quedaba, le solté. Necesito lana, éxito, que mi vida deje de apestar. ¿Qué quieres a cambio? Él se rió, y el sonido me hizo sentir como si me arrastraran por asfalto. Oh, ya sabes, lo de siempre. Tu alma, esas cosas. Pero no te preocupes, tendrás 10 años de suerte. Después, bueno, ya veremos. Y así, sin más, me extendió la mano. Yo, bien pendejo, la tomé. Al día siguiente, desperté con un pinche dolor de cabeza que ni el diablo, nunca mejor dicho, y pensé que todo había sido un mal viaje. Hasta que revisé mi celular y vi que tenía un depósito de 1.000.000 de pesos. Un puto millón. Al principio, pensé que era un error, pero luego empecé a notar cosas raras. Me llamaron para ofrecerme un trabajo que pagaba una burrada. Me encontré un billete de 500 en el bolsillo de unos jeans que no usaba hace años, y hasta la morra que me gustaba en el gym me mandó mensaje. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Y luego, en la noche, soñé con él. ¿Ves, Miguel? Cumplo mis promesas, dijo, recostado en lo que parecía un trono de huesos, nada sutil, la neta. Pero no olvides, el reloj ya está corriendo. Desperté empapado en sudor. Llevaba una semana viviendo como rey, pero por primera vez, sentí el puto miedo de verdad. ¿Qué pasaría cuando se acabaran esos 10 años? Pasaron 6 meses y mi vida era una puta película de Netflix. Tenía depa en Polanco, un BMW último modelo, que ni sabía manejar bien, pero ahí estaba, y hasta salía en revistas de negocios. El emprendedor millonario que surgió de la nada, decían. Si supieran. Pero luego empezaron las mamadas. Primero fueron los sueños. Siempre el mismo, un reloj gigante, con las manecillas moviéndose al revés, y esa voz que susurraba, ya disfrutaste hoy, Miguel. Despertaba con el corazón a 1000, pero me decía, no pasa nada, güey, solo es estrés. Hasta que un día, los espejos empezaron a fallar. Fue en un baño de un restaurante fancy. Me lavaba las manos, levanté la vista y por un segundo, solo un maldito segundo, mi reflejo no era yo. Tenía los ojos completamente negros y una sonrisa que me heló la sangre. Parpadeé y volvió a la normalidad. Alucinaciones, debe ser el estrés, pensé, pero esa noche revisé todos los espejos de mi depa con una botella de Jack en la mano. Y luego, las sombras. Noté que a veces, del rabillo del ojo, algo se movía donde no debería, como un bulto oscuro, pegado a las paredes, que desaparecía cuando volteaba. Hasta mi perra, sí, adopté otra, pero esta vez una bulldog bien culera, le ladraba a los rincones vacíos. Pero el peor pedo fue cuando conocí a Elena. La vi en un bar de la Roma. Una ruca morena, con un vestido rojo y una mirada que parecía saber demasiado. Nos echamos unos tragos y, cuando le conté, medio borracho, lo del trato, no se rió. Se quedó callada un chingo y luego me soltó. Yo también hice uno. Hace 5 años. Elena me llevó a su departamento, un lugar lleno de velas y fotos viejas, y me enseñó algo que me dejó tieso, un contrato escrito en algo que parecía piel, con letras que se movían solas. El suyo era por fama. Ahora era una cantante exitosa, pero cada vez que subía al escenario, sentía que algo se le enredaba en las piernas. Algo frío. Al principio es chido, dijo, sirviéndose un tequila con la mano temblando. Pero luego te das cuenta de que no es suerte. Te están prestando todo, y cada cosa que ganas, algo tuyo se pudre. ¿Y no hay escapatoria?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Elena se rió, pero sonó a llanto. Tú firmaste algo, ¿verdad? Asentí. Recordé esa noche en el cerro, como el vato me hizo soplar sobre un papel que apareció de la nada. Pues ya estás jodido. A menos que...
A menos que qué. Se acercó y susurró, que encuentres a alguien más que quiera un trato y lo ofrezcas a cambio. Me quedé helado. ¿Estaba diciendo qué? No mames, ¿cómo sacrificar a otro? Ella solo se encogió de hombros. Así me extendieron mi plazo. Esperé a que dijera que era broma, pero su cara estaba seria. Me fui de ahí sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Una semana después, él apareció en mi sueño otra vez. Esta vez estaba en lo que parecía un lounge VIP, con alfombra roja y todo. Miguel, Miguel, dijo, sirviéndose un whisky. ¿Te ves preocupado? ¿Ya conociste a otros clientes míos? ¿Qué chingados me está pasando? Le grité, o eso intenté, porque en los sueños tu voz a veces no sale. Los espejos, las sombras, esa pinche voz, el diablo, o lo que fuera, sonrió como si le hubiera hecho gracia. Ah, eso, son solo recordatorios, para que no olvides que todo tiene un precio. Yo no acepté esta mierda. Claro que sí, dijo, y de pronto tenía el contrato en las manos. Párrafo tercero, inciso B. El beneficiario experimentará manifestaciones progresivas de su deuda. Me quise despertar, pero no podía. Pero bueno, continuó, ajustándose el traje, soy un tipo razonable. Podemos renegociar. ¿Renegociar? Dame algo ahora, y te quito 10 años del plazo. ¿Cómo qué? Su sonrisa se amplió hasta donde no debería. La bulldog. Me desperté gritando. Esa misma mañana, mi perra amaneció muerta, y el reloj en mi sueño, ahora marcaba 9 años. ¿Seguirle? Esto se pone peor. El próximo capítulo podría tratar de cómo Miguel intenta buscar ayuda afuera, un exorcista, un brujo, pero el diablo siempre está un paso adelante. Ya no aguantaba más. 9 años. 9 putos años desde que hice el trato, y cada día era peor. Las sombras ahora no solo me seguían, me hablaban. Los espejos ya ni siquiera fingían, mi reflejo hacía cosas que yo no hacía, como sonreírme con dientes afilados o sacar un cuchillo cuando yo me afeitaba. Y lo de la perra, eso me partió el alma. Intenté de todo, fui a iglesias, a brujos, hasta a un vato que decía ser santero en Tepito. Nada funcionó. El diablo solo se reía, apareciendo en mis sueños cada semana para ofrecerme soluciones. Dame a tu madre, y te quito 5 años. Dame a tu sobrino, y te quito 10. Pero una noche, recordé algo que mi abuelo me dijo antes de morir. El diablo no teme a los santos, mijo, teme a los que ya no tienen miedo. Y así, decidí jugar mi última carta. Busqué a Elena. La encontré en un backstage de un concierto, demacrada, con los ojos inyectados de sangre. ¿Vas a ofrecerme a mí?, me preguntó, con una risa amarga. No, dije, sacando el contrato que ella me había mostrado. Voy a ofrecerte a ti misma. Ella palideció. ¿Qué? El diablo quiere almas. No. Pero ¿qué pasa si no hay alma que tomar? No lo entendió al principio, hasta que le expliqué mi plan. Al día siguiente, los dos estábamos en el mismo cerro donde todo empezó. Dibujamos el mismo pentagrama culero, pero esta vez, en lugar de pedir algo, renunciamos a todo. Oye, pinche cabrón, grité al aire. Sal aquí, quiero cambiar el trato. El viento se detuvo. Y entonces, apareció él, con esa sonrisa de ejecutivo mamón. Miguel, qué sorpresa. ¿Listo para aligerar tu carga? Sí, dije, respirando hondo. Aquí está mi oferta, te devuelvo todo. El diablo parpadeó. Por primera vez, parecía confundido. ¿Qué? Todo el dinero, la fama, el éxito, te lo regreso. Y a cambio, solo quiero una cosa, mi vida normal de vuelta. Hubo un silencio. Elena me miró como si estuviera loco. No, no puedes hacer eso, dijo el diablo, pero su voz ya no era segura. Claro que sí, sonreí. El contrato dice que puedes tomar, pero no dice nada de que yo no pueda devolver. Hubo un relámpago, un grito que sonó como 1000 almas desgarradas, y luego, nada. Desperté en mi viejo departamento culero en Iztapalapa, con el mismo sofá roto y la misma deuda en el banco.
pero el espejo ya solo mostraba mi reflejo. Las sombras se habían ido, y en el piso había un papel quemado que decía, en letras rojas: venciste esta vez, pero el juego nunca termina. Sonreí. Por primera vez en años, no tenía miedo, porque ahora sabía la verdad. El diablo solo gana si piensas que no hay otra salida. Y Elena, bueno, ahora canta en el metro, pero al menos lo hace libre.